Sería la peor pesadilla de cualquier padre o madre. Un día completamente normal en el centro comercial, en una caminata, o incluso en el patio de tu casa con tu hijo. En un momento todavía se escuchan las risas y el juego. Y al siguiente, un silencio inquietante. Y esta vez, dura para siempre. Aquí van 5 historias impactantes de niños desaparecidos. Caso 1. William Terrell. El 12 de septiembre de 2014, William Terrell, de 3 años, sus padres de acogida y su hermana de 5 viajaron desde Sydney, Australia, para visitar la casa de la abuela de acogida en Venarun Drive, en Kendall. Era un viaje largo hacia el norte, de unas 4 horas, pero valía totalmente la pena para salir de la ciudad y llegar a ese hermoso pueblo, rodeado por el inmenso bosque estatal de Kendall. Cuando llegaron, los niños abrazaron a su abuela, pero también estaban ansiosos por salir a jugar, así que empezaron alrededor de las 9 de la mañana andando en bicicleta por la entrada de la casa, y después siguieron con un juego de escondidas en el patio, que duró cerca de media hora, mientras los adultos los vigilaban desde el porche. La mamá de William entró a preparar una taza de té, y cuando salió de nuevo, el pánico comenzó, porque empezó a buscarlo desesperadamente, y poco después se le unió el padre, que acababa de regresar de hacer un mandado, porque William no aparecía por ningún lado. Después de 30 minutos sin suerte, a las 10:57 de la mañana, ella hizo una llamada desesperada al 000, que es como 911 pero de Australia, y para las 11:06, la policía de Nueva Gales del Sur ya estaba en el lugar. Todo se desarrolló como en muchos casos de niños desaparecidos. Los padres no podían creer lo que estaban describiendo, teniendo que decirles que su niño tenía el cabello castaño claro, y que llevaba puesto su disfraz del hombre araña, el cual adoraba. De inmediato comenzó una búsqueda que no arrojó nada, así que trajeron a más policías junto con perros rastreadores. Al principio, los investigadores se enfocaron en la posibilidad de un secuestro, porque el olor de William detectado por los perros policías se limitaba al patio, lo que llevó a teorías de que alguien se lo había llevado de forma rápida y eficiente. Si se hubiera alejado por su cuenta y se hubiera perdido, los perros habrían seguido el rastro, pero no lo hicieron. Aún así, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva para asegurarse, con la participación de cientos de voluntarios, helicópteros y unidades especializadas de la policía. Pero aún así, el paradero de William seguía siendo un misterio. Con el tiempo, las sospechas comenzaron a caer sobre 2 vehículos vistos cerca de la casa aquella mañana. Una camioneta familiar blanca y un sedán gris de modelo antiguo. La mamá de William los vio estacionados sobre la calle, entre 2 entradas de casas al otro lado de la calle, en un vecindario como ese, donde todos eran lo bastante amables entre sí. Nadie sabía de quiénes eran esos autos. Nadie de la zona los tenía. Ningún amigo o familiar de visita manejaba esos vehículos. Entonces, ¿qué hacían ahí? ¿Y quién iba al volante? Siguiendo esa pista, un vecino dijo que alrededor de las 9 de la mañana vio un sedán verde o gris bajar por Venarun Drive, pasando justo por donde William y su hermana andaban en bicicleta, hasta llegar a un callejón sin salida, donde dio vuelta en U y se fue. Resulta que en la zona de Kendall vivían varios delincuentes sexuales registrados, quienes podrían haber mostrado interés en William. A pesar de esas sospechas, nunca hubo pruebas concretas que vincularan a ninguno de ellos con su desaparición, pero sí parece que alguien pudo haber estado observando y se llevó al niño en el momento oportuno. 2 años después de que el pequeño desapareciera, el gobierno de Nueva Gales del Sur ofreció una recompensa de $1 millón por cualquier información que llevara a encontrarlo. Esta medida sin precedentes dejó claro el nivel de desesperación y determinación que había por hallarlo. Sin embargo, la esperanza empezó a desvanecerse con el paso de los años sin ningún avance. Y con el tiempo, este caso ha recibido una cifra récord de más de 3.000 llamadas a Crime Stoppers, y más de 1.000 personas fueron entrevistadas por posibles avistamientos y pistas. Todo esto terminó empujando a las autoridades hacia otra línea de investigación. Y en 2021, nueva evidencia los llevó a reanudar la búsqueda, esta vez con la sombría expectativa de encontrar los restos de William. Entonces, el foco cambió hacia la posibilidad de que hubiera ocurrido un accidente trágico. El 15 de noviembre de 2021, la policía comenzó a investigar si William pudo haber caído del balcón de la casa de su abuela de acogida, la madre de acogida y la abuela, que para entonces ya había fallecido. Se convirtieron en personas de interés, complicando todavía más un caso que ya era bastante enredado. En un giro dramático de los hechos, en junio de 2023 la policía recomendó presentar cargos contra la madre de acogida de William, por obstrucción a la justicia e interferencia con un cadáver. Esta revelación apuntó a un posible encubrimiento de una muerte accidental, destrozando por completo todas las suposiciones anteriores sobre gente peligrosa en el vecindario.
Eso también explicaría por qué su rastro nunca salió de los límites de ese patio. Hasta este momento, ese es el estado actual del caso. Las autoridades están reforzando sus pruebas para intentar demostrarlo. Pero ha pasado tanto tiempo, y este caso ha tenido tantos giros y vueltas, que todavía está por verse si de verdad algo saldrá de todo esto. Caso 2. Un misterio en la isla griega de Kos. El 24 de julio de 1991, Ben Needham, de 21 meses de edad, quedó al cuidado de sus abuelos, Eddie y Christine Needham, mientras su madre, Carrie, trabajaba cerca en un hotel local. La familia vivía en el hermoso pueblo de Araklis, en la isla de Kos, donde estaban renovando una vieja casa de campo dentro de la propiedad. Ben había estado jugando dentro y alrededor del área hasta las 2:30 de la tarde, cuando sus abuelos se dieron cuenta de que ya no estaba por ningún lado. El pánico se apoderó de ellos mientras lo buscaban por todas partes. Al principio creyeron que Ben se había alejado caminando, o esperaban que estuviera con su tío adolescente, Steven, dando una vuelta en motoneta. Pero al final no hubo rastro alguno de Ben, así que avisaron a las autoridades, marcando el inicio de una búsqueda implacable. Los primeros esfuerzos fueron intensos, con personal de la policía helénica, el ejército y el cuerpo de bomberos peinando toda la isla durante 11 días. Y aún así, ni una sola pista del niño. El jefe de policía, Nikolaos Dikouras, expresó la perplejidad que desde entonces ha envuelto el caso, declarando que, desde ese momento, sobre todo al principio antes de que el caso se enfriara, se reportaron más de 300 avistamientos de niños que coincidían con la descripción de Ben en distintas partes de Grecia. Cada pista reavivaba la esperanza por un instante, solo para desmoronarse después con las investigaciones posteriores. Por ejemplo, el hallazgo de un niño rubio en un campamento romaní en Salinica, en 1995. Más tarde se confirmó que no era Ben. También hubo un avistamiento en una playa de Rodas en 1998, que igualmente terminó en un callejón sin salida después de pruebas de ADN. En octubre de 2012, la policía de South Yorkshire, en Inglaterra, que participaba en el caso porque Ben era ciudadano inglés, siguió una línea de investigación bastante sombría. La posibilidad de que el niño hubiera muerto accidentalmente y fuera enterrado en un montón de escombros por un operador de excavadora que trabajaba en la casa de campo. Ahora bien, pudo haber sido un accidente total sin que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. O tal vez el niño murió accidentalmente y luego fue enterrado de manera intencional. Esta teoría llevó a excavaciones extensas realizadas por policías británicos y griegos, que hicieron todo lo posible. Estudios geológicos, perros entrenados para detectar restos humanos, pero la búsqueda no arrojó restos humanos ni evidencia concluyente. Sin embargo, la policía regresó a Kos en septiembre de 2016 para hacer nuevas excavaciones. Esta vez recuperaron un carrito de juguete amarillo que pertenecía a Ben. El detective inspector John Cousins, quien encabezaba la investigación, declaró que, en su opinión profesional, Ben murió en un accidente cerca de esa casa de campo. Aunque no se encontraron restos humanos, la recuperación del carrito y el lugar donde apareció respaldaban la teoría de que la muerte de Ben fue accidental y que su cuerpo pudo haber sido movido junto con los escombros de la construcción. La familia Needham siempre ha creído que Ben pudo haber sido secuestrado, ya fuera para venderlo en adopción o para llevárselo traficantes de menores. Aunque tristemente este también podría ser un caso de no querer aceptar que el niño murió durante la obra. Para ellos, es mejor pensar que sigue vivo en algún lugar, aunque las circunstancias sean terribles. No hay pruebas que respalden esto, pero si así hubiera sido. Para ayudar en la búsqueda se crearon y distribuyeron imágenes de progresión de edad de Ben en distintos momentos, empezando desde septiembre de 1980, poco después de su desaparición, hasta la más reciente en septiembre de 2016. Caso 3. La desaparición de Kristen Madaferi. Kristen Madaferi, de 18 años, acababa de terminar su primer año en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una prestigiosa beca Park, y tenía planes a futuro de dedicarse a la fotografía. Con ganas de conocer la vida en la costa oeste y todo lo que podía ofrecerle, decidió pasar el verano en el área de la Bahía de San Francisco, donde se inscribió en clases de fotografía en la Universidad de California, Berkeley. A principios de junio de 1997, Kristen se mudó a Oakland, donde encontró una habitación a través de Craigslist en una casa ubicada sobre Jane Avenue. Compartía la casa con 4 compañeros hombres y consiguió trabajo en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, así como en la cafetería Spinelli's y en el centro comercial Crocker Galleria. La vida parecía prometedora mientras se instalaba en su nuevo entorno, pero todos sus sueños estaban a punto de detenerse de golpe. El 23 de junio, alrededor de las 3 de la tarde, después de terminar su turno en la cafetería,
Kristen les contó a sus compañeros de trabajo que planeaba ir a Baker Beach para una fiesta. Sin embargo, aproximadamente 45 minutos después, algunos compañeros dijeron haberla visto en el segundo piso del centro comercial con una mujer rubia no identificada. Esta mujer misteriosa nunca fue identificada ni se presentó ante las autoridades, y se cree que de una u otra forma está involucrada en el caso, porque poco después de eso, las cámaras de vigilancia captaron a Kristen retirando dinero de un cajero automático dentro del centro comercial, marcando el último avistamiento conocido de ella. Al día siguiente, Kristen no se presentó a su primera clase de fotografía, una en la que había gastado casi $1,000 para poder formar parte. Sus compañeros de casa tampoco la habían visto, y nunca volvió al departamento después de su turno del 23 de junio. Sin embargo, no reportaron su ausencia porque no la conocían desde hacía tanto tiempo, y asumieron que simplemente andaba por ahí. No fue sino hasta que su papá dejó un mensaje de voz en el teléfono fijo de la casa, que uno de los compañeros le informó que nadie había visto a Kristen en 3 días. Al enterarse de la desaparición de su hija, sus padres volaron hasta allá y la reportaron como desaparecida ante el Departamento de Policía de Oakland el 27 de junio. Desafortunadamente, al principio las autoridades clasificaron a Kristen como una fugitiva, lo que retrasó la investigación hasta el 30 de junio. Mientras tanto, sus padres contrataron a un investigador privado y ofrecieron una recompensa de $50,000 por cualquier información, solo para intentar poner las cosas en marcha y mover a la gente. Cuando por fin la policía comenzó a trabajar, unos 7 días después de que desapareció, perros rastreadores siguieron el olor de Kristen hasta una parada de autobús afuera del centro comercial, y también detectaron su rastro cerca de Sutro Heights Park, a unos 30 minutos al otro lado de la ciudad y en dirección opuesta a donde vivía. Pero ahí, el rastro se desvaneció. Durante el cateo al cuarto de Kristen, se encontró un periódico local con un anuncio personal marcado con un círculo. Era uno extraño, en el que alguien buscaba amistades femeninas para compartir actividades. Nunca localizaron a la persona que puso ese anuncio. No había ninguna señal de que Kristen hubiera respondido. Sin embargo, ¿podría tratarse de la mujer rubia no identificada? Y tendría malas intenciones. ¿No habrá sido ella quien quería llevar a Kristen a Baker Beach para una fiesta ese día? Unos 10 días después, un hombre llamado John Onuma llamó a una estación local de noticias, afirmando que Kristen había sido asesinada por 2 mujeres y que su cuerpo había sido desaparecido debajo de un puente de madera cerca de Point Reyes. Onuma, un residente que vivía cerca de la galleria, más tarde admitió que había inventado la historia por rencor hacia las mujeres a las que acusó, creyendo que estaban intentando que despidieran a su novia. Aunque Onuma negó haber conocido alguna vez a Kristen, curiosamente tenía antecedentes de poner anuncios personales en el periódico para atraer mujeres y coaccionarlas para tener sexo. A partir de ahí, el caso terminó enfriándose. Pero en 2015, una búsqueda independiente en la casa donde Kristen había estado viviendo reveló algo bastante impactante. Un perro entrenado para detectar cadáveres marcó la presencia de restos humanos en el sótano. Investigaciones posteriores realizadas por el antropólogo forense Dr. Arpad Baz señalaron zonas de interés, incluyendo una losa de concreto en la base de las escaleras del porche, donde se encontró una firma química que indicaba sangre humana. Las pruebas de ADN relacionaron el material en descomposición con los padres de Kristen, lo que sugería la posibilidad de que hubiera ocurrido algo criminal ahí. A pesar de estos hallazgos tan contundentes, el Departamento de Policía de Oakland dudó en actuar. Ellos afirman que el Dr. Baz nunca les entregó los resultados de sus hallazgos, algo que el doctor asegura que no es cierto. Y aun si no lo hubiera hecho, lo único que tendría que hacer la policía sería revisar por sí misma con sus propios perros rastreadores y ver qué encuentran. Hasta el día de hoy, toda esa línea de investigación no ha sido profundizada. Caso 4. Jared Atadero en las montañas de Colorado. Jared Atadero era un niño de 3 años, alegre y curioso, que vivía con su familia en el hermoso estado de Colorado. Tenía una hermana mayor, Jocelyn, de 6 años. Tristemente, sus padres, Alan y Stacy, se habían divorciado, y Alan tuvo que aprender a salir adelante como padre soltero con la custodia total de los pequeños. Alan era maestro de educación física en la secundaria local, y encontró consuelo y apoyo dentro de la comunidad cristiana y la red de solteros cristianos, que le brindó a él y a los niños cierta sensación de estabilidad. Así que los Atadero estaban muy integrados en las actividades del grupo, participando con frecuencia en eventos comunitarios y excursiones cada vez que podían. El 2 de octubre de 1999, Alan, junto con sus hijos, se hospedaba en el Poudre River Resort, un hotelito bonito y pintoresco que en realidad era propiedad de Alan y de su hermano gemelo, Arlen.
El grupo de solteros cristianos había planeado una visita a una granja de peces cercana, una salida que emocionaba mucho a Jared y a Jocelyn. Alan no pudo acompañarlos por compromisos de trabajo, y a pesar de sus dudas al principio, como esas personas eran prácticamente su familia extendida en ese momento, les permitió ir. Después de todo, solo era una salida sencilla de ida y vuelta. Pero ya sabes, el clima estaba increíble ese día. Ese aire fresco y perfecto de otoño en las montañas. Así que el grupo decidió hacer una caminata por el Big South Trail, en el Bosque Nacional Arapaho y Roosevelt. Conforme avanzó la caminata, el grupo se fue dividiendo en dos, los que iban más rápido y los que iban más despacio. Jared, con toda su energía inagotable, salió corriendo hacia adelante y fue visto por última vez por dos pescadores, con quienes se puso a platicar rápidamente. En ese momento él todavía podía ver al grupo a no más de 15 metros por el sendero, así que sabían que seguía con ellos y nada parecía fuera de lo normal. Después, Jared siguió caminando por el sendero en dirección al grupo, y ese fue el último avistamiento confirmado del niño. La ausencia de Jared se hizo evidente cuando el grupo lo estuvo buscando durante una hora completa, antes de regresar a la casa para avisarle a Alan. La noticia destrozó al hombre, que quedó abrumado por el dolor y el miedo, repitiendo con angustia: «Perdieron a mi bebé». La oficina del sheriff del condado de Larimer desplegó de inmediato un equipo de búsqueda y rescate, con Bill Nelson, el subsheriff, al frente del operativo, convencido de que encontrarían a Jared rápidamente. Sin embargo, conforme las horas se convirtieron en días, la búsqueda enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo un trágico accidente de helicóptero que dejó heridos a varios miembros del equipo y añadió aún más caos a toda la situación. La desaparición de Jared atrajo rápidamente la atención de los medios, recordando el caso de alto perfil de John Bennett Ramsey. Equipos de televisión y reporteros invadieron la zona de búsqueda, aumentando la presión sobre una situación que ya era bastante tensa. Todo se complicó todavía más por la cobertura implacable de los medios y por la intervención de personas que decían ser psíquicos y expertos autoproclamados. A pesar de los enormes esfuerzos, con el tiempo todo se fue apagando, dejando a la familia Atadero en un limbo doloroso. Y luego, casi 4 años después, el 6 de mayo de 2003, los excursionistas Rob Osborne y Garrett Watts hicieron un hallazgo escalofriante en la zona de Poudre Canyon, cerca del Big South Trail. Encontraron restos humanos parciales, incluyendo un suéter de forro polar color café, pantalones azules y tenis Disney de Tarzán, prendas que Jared llevaba puestas cuando desapareció. Los restos pasaron por pruebas de ADN, las cuales confirmaron que pertenecían a Jared, y Alan, en lugar de enterrarlos o cremarlos, decidió conservarlos como parte de un santuario en la antigua habitación de Jared, preservando su memoria y encontrando algo de consuelo en conocer su destino. En cuanto a lo que realmente pasó, nadie lo sabe al 100%, pero hay 2 teorías principales. La primera es que el niño fue víctima de un ataque de puma. Sin embargo, hay inconsistencias en esa teoría por la condición en la que se encontró la ropa y los restos de Jared. Los expertos señalaron que un puma normalmente atacaría primero el área del abdomen, pero el suéter de Jared no mostraba ese tipo de daño. Sus pantalones fueron hallados al revés, y sus tenis estaban relativamente intactos, lo cual contradice las señales esperadas de un animal arrastrando a su presa. La otra teoría sugiere que Jared fue secuestrado y asesinado por una persona desconocida. Esta teoría tomó algo de fuerza por la condición de sus pantalones, que parecían haber sido volteados al revés por manos humanas y no por actividad animal. Sin embargo, nunca surgieron pruebas concretas ni sospechosos dentro de la investigación, así que esta teoría sigue siendo solo una especulación. Hasta el día de hoy, el caso de Jared Atadero sigue siendo un misterio sin resolver, un caso frío que continúa rondando las montañas de Colorado. Caso 5. El último viaje. El miércoles 11 de mayo de 2011, Timothy Pitson, de 6 años, fue dejado en la escuela primaria Greenman, en Aurora, Illinois, por su padre, James. Sin embargo, apenas unos minutos después, su madre, Amy, llegó y lo sacó de la escuela, alegando una emergencia familiar que, sin que nadie lo supiera, sería provocada directamente por ella misma. Su primera parada fue un taller de reparación automotriz, donde dejó su coche. Luego, un empleado de ese lugar llevó a Amy y a su hijo al zoológico Brookfield para pasar el día. Después de recoger el vehículo, pasaron la noche en el Key Lime Cove Resort en Gurnee, Illinois. James estaba fuera de sí de preocupación porque no había sabido nada ni de su esposa ni de su hijo, así que alertó a las autoridades. Eso se sabría después, pero al día siguiente la madre y el hijo viajaron a Wisconsin Dells, que está a unos 300 kilómetros al norte de Aurora.
Imágenes de vigilancia de un motel los mostraron registrándose, y al día siguiente, el 13, saliendo del lugar. Amy luego hizo varias llamadas a miembros de su familia asegurándoles que ella y Timothy estaban bien. Esas llamadas fueron rastreadas hasta una zona al noroeste de Sterling, Illinois, lo que volvió a ubicar al dúo más al sur, otra vez más cerca de Aurora, aunque todavía una hora hacia el oeste. Durante las llamadas, se escuchó a Timothy al fondo diciendo que tenía hambre. A pesar de esas palabras tranquilizadoras, Amy no se comunicó con su esposo, que para ese momento los buscaba desesperadamente. Y a partir de ahí, ya no se sabe qué pasó con Timothy. Más tarde esa misma noche, Amy fue captada sola en cámaras de vigilancia en una tienda Family Dollar en Winnebago, Illinois, comprando papelería. Después fue vista en una tienda Sullivan's Foods, otra vez sin compañía. Y a las 11:15 de la noche se registró en el Rockford Inn en Rockford, Illinois. A la mañana siguiente, el 14 de mayo, una empleada del hotel encontró su cuerpo sin vida en la tina. Amy había decidido que era momento de dejar este plano terrenal, y en la nota que dejó escrita en esa papelería, aseguró que Timothy estaba con personas que cuidarían de él, y que nunca lo encontrarían. El cuchillo que hallaron en el motel contenía únicamente sangre de ella. El celular de Amy desapareció, y su coche fue encontrado estacionado en una zona con pasto cerca de un arroyo, junto a una carretera en la parte trasera. 2 años después, su teléfono celular fue localizado sobre la Ruta 78, pero no aportó nuevas pistas. La falta de pruebas concretas dejó tanto a los investigadores como a la familia de Timothy, aferrándose a cualquier respuesta posible. Entonces, ¿a dónde fue Timothy? El 3 de abril de 2019. La esperanza se levantó por un momento cuando un adolescente en Newport, Kentucky, afirmó ser Timothy Pitson. Residentes de la zona llamaron a la policía tras ver al joven, claramente alterado, diciendo que había escapado de sus captores. Al día siguiente, el FBI reveló que el muchacho no era Timothy, sino un hombre de 23 años llamado Brian Riney. Riney, quien tenía antecedentes de enfermedad mental, había sido liberado recientemente de prisión, y después fue sentenciado a 2 años más tras las rejas por el engaño. James sigue aferrado a la esperanza de que su hijo siga vivo y esté en algún lugar allá afuera. Les gusta creer que Amy cumplió lo que dijo en esa nota, aunque nadie lo sabe con certeza. A pesar de las búsquedas extensas y de numerosas investigaciones, el paradero de Timothy sigue siendo desconocido. Y esas fueron 5 impactantes historias de niños desaparecidos. Gracias por acompañarnos. Si quieres más contenido como este, recuerda suscribirte y activar la campanita. Así sabrás cuando subimos nuevo contenido. 3 episodios nuevos cada semana. Muchas gracias por pasar por aquí hoy. Nos vemos muy pronto. El abismo no grita, susurra. Y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.